Bien, como les comentaba, entonces tenemos que analizar qué o conversar de qué son los bioinsumos. Realmente los bioinsumos vienen a ser una alternativa eh, que nos están brindando pues a través de charlas y capacitaciones como esta, donde la idea es empezar a sustituir todos aquellos insumos que traemos de afuera, que tenemos que ir a comprar al agroservicio o al almacén o donde sea y poder empezarlos a producir nosotros mismos con materiales que se encuentran en la finca para hacer un uso más eficiente de los recursos que tenemos en la finca. Además, el uso de bioinsumos también es una herramienta para la mitigación y la adaptación al cambio climático. Pero bien, ¿qué nos aportan los bioinsumos en la ganadería? Bueno, los bioinsumos permiten bajar la huella de carbono, reducir los costos de producción, ¿verdad? En nuestro sistema de ganadería vamos a poder bajar esos costos, ¿verdad? Porque ya no vamos a tener que ir al agroservicio a comprar, sino que los vamos a tener en nuestra propia finca. Y cómo vamos a utilizar, pues ya sea microorganismos, plantas o minerales, pues estos van a ser muy amigables con el ambiente y por ende vamos a reducir lo que es la contaminación en las fuentes de agua y en la propia tierra, en el suelo. Más bien vamos a incentivar esa regeneración de microorganismos en la tierra. Además, como les mencionaba anteriormente, esto nos permite ser sistemas productivos que sean resilientes y más sostenibles. Resilientes en el sentido, por ejemplo, de la adaptación al cambio climático. Entonces, vamos a conversar primeramente de los más conocidos. Yo sé que tal vez algunos hasta han recibido charlas y cursos y demás. Sin embargo, esta vez le vamos a dar el enfoque de ganadería. ¿Cómo podemos utilizar los microorganismos de montaña, sólidos o MM en la ganadería? Bien, estos son los materiales que necesitamos para producir un estañón, perdón, de 200 litros. Vamos a necesitar el estañón con su tapa, 3 sacos de hojarasca o mantillo, o bueno, materia orgánica que se encuentre en el bosque, y muy importante es que tiene que estar inoculado. ¿Cómo sabemos que está inoculado? Déjenme para mostrarles. Tiene que verse como esta imagen de la izquierda, de la esquina izquierda derecha, perdón, de la esquina derecha inferior. Así como vemos esto blanco, idealmente eso es lo que tenemos que recolectar en el bosque. Hay algunas cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, el color. Tienen que ser colores claros, como este que es blanco, cremita, incluso el verde, como la tricoderma, porque colores como rojo, amarillo, esos colores fuertes, son indicativos de microorganismos que realmente no son precisamente benéficos, no son de los que queremos reproducir. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos que recolectar. Muy importante, limpiar en la medida de lo que se pueda, no utilizar piedras, ni ramas, ni cosas grandes, en la medida de lo posible, no utilizar estas cosas. Y si tenemos que traer algo grande, entonces hacer el ejercicio que están realizando los compañeros en la imagen, que es que trajeron cosas grandes y hay que empezar a como a desmenuzar esos materiales, ¿verdad? Porque esto va a favorecer la velocidad en la que se va realizando la fermentación y el incremento de los microorganismos. Bueno, esos son algunos detalles importantes. Para esto también vamos a ocupar un saco de semolina, un galón de melaza y agua sin cloro. No estamos como indicando la cantidad exacta porque esto va a depender de la humedad que tenga la hojarasca cuando la vamos a recoger, o el mantillo, pues, cuando lo vamos a recoger. Porque si vamos después de un aguacero, va a tener más humedad que si vamos en la época seca. Entonces, eso es algo importante también, porque lo que vamos a hacer es simplemente humedecer, no vamos a hacer algo como muy acuoso. Entonces, la preparación es, primeramente hay que ir a la montaña, ¿verdad? Recolectar lo que es la hojarasca, eh, venir, se limpia, ¿verdad? Se le quitan las impurezas, si hay algún bichito, como les decía, quitar las piedras, las cosas grandes,
y se coloca en el suelo. Ahí se agrega la semolina y la melaza previamente disuelta en agua. Hay que ir agregando de manera que conforme se va revolviendo, tiene que quedar lo más homogéneo posible. Como les decía, hay que tener mucho cuidado con la humedad. Entonces, cuando se adiciona la melaza y la semolina y se revuelve bien, que uno considera que ya quedó lo suficientemente homogéneo, entonces se utiliza la prueba del puño. Esa prueba del puño es para ver qué tan húmedo quedó. Entonces lo que se hace es que se colecta así un puñito de la mezcla y se aprieta. Si cuando apretamos escurre el agua, significa que se pasó de agua, ¿verdad? Está demasiado húmedo. Y si cuando lo abrimos la mano se nos queda pegado, también le está sobrando el agua. O también si nosotros abrimos la mano y se desborona, significa que le hace falta humedad. Entonces, si está pasado de agua, le podemos agregar más semolina, más hojarasca, y si por el contrario le falta humedad, pues simplemente se le agrega un poquito más y se revuelve muy bien hasta que quede bien homogéneo. Así que la mezcla está totalmente lista y homogénea, entonces se coloca en el estañón, pero con el cuidado de ir haciendo como capas. Y conforme se va agregando la mezcla, hay que irla apelmazando para sacar el aire. Posteriormente, así que ya se agregó la mezcla, hay que dejar como entre 15 y 20 centímetros entre la tapa y la mezcla, porque esto va liberando gases. Entonces, por el proceso de fermentación, entonces va a liberar gases y es por eso que se recomienda. Esto lo dejamos ahí reposar por lo menos una semana más o menos y ya está listo para utilizar. Y bueno, entonces esto, ¿cómo lo podemos llevar a la ganadería? Los microorganismos de montaña son bastante versátiles. Las personas que ya lo utilizan en la agricultura y tienen ganadería, pues es bastante sencillo de implementarlo. Lo primero y lo básico es que el MM nos permite hacer MM activado o MM líquido, ¿verdad? Que más adelante vamos a conversar sobre eso. También podemos hacer bolas de arcilla, que eso es simplemente, se hace una mezcla de arcilla y se agregan los MM sólidos, se deja que eso se seque, se incorpora en estanques de agua o estañones, bebederos, donde sea que almacenemos agua, y esto va a ayudar a limpiar de impurezas naturales, ¿verdad? De impurezas naturales y como a desintoxicar el agua. Es muy efectivo, lo utilizan en Cartago y en otros lugares. Y bueno, como les digo, esto puede ser una buena alternativa para no tener que estar lavando el bebedero y bastante sencillo. Los MM ayudan a descomponer materia orgánica. Entonces, si lo utilizamos en los potreros, tiene bastantes beneficios porque nos va a ayudar a incorporar esa materia orgánica que ya está en el suelo. Además, si lo incorporamos en los potreros, estos van a hacer un efecto de movilización de nutrientes desde el suelo hacia la planta. Entonces, también nos puede servir ahí como un facilitador, no como un fertilizante, porque realmente no estamos agregando minerales como tal, pero sí nos va a ayudar a que la planta pueda absorber mejor. En las condiciones adecuadas se puede almacenar hasta por más de un año. ¿Y cuáles son las condiciones adecuadas? Pues que no esté expuesto directamente al sol, que no le entre el agua, ¿verdad? Bien tapadito. Y otra cosa que hay que tener muchísimo en cuenta es que los materiales que vamos a utilizar, el estañón, la pala con la que vamos a revolver y demás, tiene que estar muy limpio. Todo tiene que estar muy limpio porque estamos trabajando con organismos vivos y dependiendo de lo que utilicemos nos podemos afectar de manera negativa. Entonces, por eso el agua es un cloro, porque si no el cloro nos puede eliminar los microorganismos que más bien nosotros quisiéramos reproducir. Y, por ejemplo, si reciclamos algún recipiente que anteriormente era un agroquímico, bueno, que contenía un agroquímico, dependiendo de lo que fuera ese agroquímico, también nos puede afectar de manera negativa el crecimiento de los organismos. Entonces,
esos son otros detalles que hay que considerar. Bien, ahora entonces vamos a hablar sobre los microorganismos de montaña líquido o MM activado, que es lo mismo. Para hacer un preparado de 200 litros vamos a necesitar un estañón de 200 litros, vamos a necesitar que la tapa de ese estañón tenga una válvula de salida, porque igual, como este es un proceso de fermentación, va a estar liberando gases y tienen que salir. Entonces, una válvula puede ser lo que llaman un check, también puede ser esas válvulas que hacen con una manguera y una botella de agua, con agua también. Entonces, eso va liberando gases y no permite que entre aire más bien. Vamos a necesitar una funda, un saco, una tela, algo, porque vamos a tener que formar como una bolsita, como si fuéramos a hacer un té. Entonces, una tela, un saco o algo, y algo para amarrarlo muy bien. Además de eso, necesitamos entre 8 y 10 kilos de MM sólido, un galón de melaza y agua sin cloro, de nuevo, sin cloro, por favor. Entonces, el procedimiento para la preparación es mezclar en el estañón el agua con la melaza, ¿verdad? Lo disolvemos bien. Y luego en la tela, en la funda, el saco, lo que ustedes utilicen, ahí incorporamos los MM y lo amarramos muy bien con el mecate, el cordón, con lo que sea, y se introduce en el estañón. Se tapa muy bien, que quede pues hermético para que no entre ningún tipo de impureza, que no entren insectos, que no entre tierra, que sea lo más limpio que se pueda. Bueno, este preparado se puede almacenar aproximadamente 5 días. En 5 días ya está listo para utilizar. Y algunas cosas que hay que tomar en consideración es, cuando lo vamos a destapar, hay dos características físicas muy importantes, que son el color y el olor. Tiene que tener un olor a fermento, que huela a fermento. Si huele como malo, medio sospechoso, o que ya se está poniendo, o sea, que se está pudriendo, no lo utilicemos. No lo utilicemos porque puede ser que más bien estemos incorporando, ya sea, pues donde lo vayamos a utilizar, en el potrero, donde sea, más bien vamos a estar incorporando cosas que están malas. Entonces, no lo utilicemos preferiblemente. Y tiene que tener un color café clarito. Esas son las dos indicaciones que hay que tener en cuenta. Si tiene un color, pues como muy oscuro, si tiene colores violáceos, o sea, como violetas, o si tiene colores como verde, como boñiga, pues no lo utilizamos. Y bien, ¿cómo podemos utilizar el MM activado en la ganadería? Esto funciona muy bien como controlador de olores y también funciona para controlar plagas en estadios tempranos, o sea, larvas, huevos, este tipo de cosas, funciona muy bien para controlarlos. Bueno, aquí en la parte de la aplicación vienen las dosis recomendadas. También se puede utilizar para mejorar la digestión de los animales, porque les vamos a estar incorporando microorganismos. Y como ustedes saben, los bovinos tienen muchos microorganismos dentro de su rumen, que son pues, los que hacen todo el trabajo. Entonces, más bien, les vamos a incorporar más microorganismos y vamos a incentivar la buena digestión, y con una buena digestión, una buena alimentación, también vamos a estar previniendo pues enfermedades. Entonces, las dosis recomendadas es 2% en el agua, y en el animal se puede echar entre un 30, para el alimento se puede echar entre un 20 y un 30% por animal por día. También se puede agregar en el ensilaje, ¿verdad? Porque pues en el ensilaje también se da un proceso de fermentación y vamos a estar pues aprovechando el producto, ¿verdad? Que ya lo tenemos, lo podemos aprovechar en el ensilaje. Los MM líquidos también se pueden regar en los pastizales o en si tienen banco forrajero o demás, se pueden agregar ahí porque
como les comentaba, ayudan a facilitar la absorción de nutrientes de las plantas. Entonces, nos va a favorecer el crecimiento del pasto. También nos puede ayudar a controlar plagas, como les mencionaba anteriormente, que estén en estadios tempranos, larva, pupa, huevo. Estas cosas sí, sí las puede controlar. Ya adultos, grandes, no. Muy probablemente no vamos a tener el efecto esperado. Ahora vamos a hablar de la bambusina o la bambusina Pro. Esto es un bioestimulante y bueno, realmente es bastante sencillo. En este caso, para preparar 50 litros se necesita un balde o cubeta, aproximadamente 2 kilos de brotes tiernos de bambú, ¿verdad? En la parte de arriba donde va creciendo el bambú, cortamos aproximadamente 30 centímetros del brote y entre 2 y 3 galones de melaza. También es opcional, pero también se puede agregar un medio kilogramo de sólido. También existe la bambusina Pro, que es más efectivo aún, y lo que se hace es que en lugar de utilizar el se coloca medio kilo de fosfitos y medio litro de suero de leche. Pero como les mencionaba, esta parte es opcional. También se puede hacer solamente con la melaza. Entonces, la preparación es, vamos, cortamos los brotes y los partimos de manera longitudinal, o sea, a lo largo. Hacemos como unas rebanadas. Se colocan dentro de la cubeta, se agrega el sólido o en su o sea, si se quiere hacer también la bambusina Pro, entonces en lugar del sólido, se colocan los foquitos y el suero. Y por último, se agrega la melaza hasta cubrir. Y esto se deja reposar por aproximadamente 15 días. Entonces, después de 15 días, retiramos el bambú y ya en la melaza va a quedar bien concentrado todas las hormonas de crecimiento, que eso es lo que realmente está haciendo la melaza. La melaza está extrayendo del bambú las hormonas del crecimiento, que podemos encontrar auxina, citoquinina y giberelina. Esto es importante y hay que resaltarlo, que lo que se recomienda es utilizarlo en las etapas tempranas. O sea, ya sea cuando sembramos el pasto, cuando sembramos el maíz, cualquier forraje, y no en etapas avanzadas, porque esto incentiva el crecimiento vegetativo. Entonces, bueno, como ustedes saben, las plantas tienen crecimiento vegetativo y luego crecimiento reproductivo, cuando tenemos la flor y el fruto. Si nosotros lo aplicamos en las etapas tempranas, pues todo bien porque va a crecer rápido. Pero si cuando ya le tocaba pasar a la parte reproductiva, nosotros le colocamos la bambusina, él va a seguir en su crecimiento vegetativo. Entonces, dependiendo de cuál sea nuestro fin, entonces puede que algunos se quieran jugar el chance. Pero si nosotros estamos sembrando maíz, no nos podemos jugar el chance, ¿verdad? No lo podemos hacer, o idealmente no lo deberíamos hacer, porque si no, como dicen, se nos va en vicio la planta. Y obviamente lo que queremos es la mazorca. Entonces, lo que se recomienda es en etapas tempranas, también cuando se va a sembrar el pasto, se le agrega la semilla y dicen los que lo han utilizado que es pero muy efectivo en el pasto. Como les decía, esto es tan concentrado que entonces lo que se recomienda para utilizar es una concentración del 0.5%. Esa es la recomendación. Entonces, yo creo que mejor hagamos caso para no darnos una torta. Y desde aquí empieza mi compañero. Entonces, voy a dejar de compartir. Buenas tardes nuevamente. Gusto saludarles. Lizzy, ¿puedo volver a compartir, por favor?
Gracias, muy amable. Bueno, señores, ahora vamos a comentarles sobre algunos extractos. Entre ellos está el extracto de ortiga. El extracto de ortiga funciona de muy buena forma para hay varios usos, entre ellos la parte fertilizante, la parte de control de ácaros, en este caso para la parte ganadería que nos interesa mucho el control de los ácaros que son las garrapatas. Para todo ese tipo de usos puede funcionar. La ortiga tiene otra serie de usos en la parte medicinal, en la parte de nutrición, tal vez de algunas plantas, ¿verdad? Sin embargo, nuestro uso más importante sería en la parte de los pastos y en la parte de las garrapatas. Adelante. La siguiente diapositiva. Listo. Excelente. ¿Cómo realizamos el proceso de extracción de toda una serie de componentes que tiene la ortiga? Esta planta de ortiga que es, digamos, que tiene muchas propiedades minerales, como le estábamos hablando, y muchas propiedades aparte de de lo que nosotros llamamos la parte urticante que es de la ortiga. Esa parte también es muy importante que extraigamos todos esos taninos, toda esa parte de la ortiga, nos ayuda a combatir eso que le estaba mencionando de lo que son las garrapatas, de lo que son otro tipo de, mm, de ácaros o insectos que se posan por encima de los animales y también ya, de algunos cultivos, ¿verdad? Que nosotros quisiéramos controlar en el maíz, que lo ataque alguna plaga o así, también pudiéramos usarlo. En este caso, para realizar el extracto de ortiga, funciona muy similar a lo que mencionaba la compañera Lizzy con la bambucina. Eso se realiza mediante un proceso de ósmosis que es ayudado con la parte de la miel de purga o la melaza, ¿verdad? Que llamamos también. Se necesitaría ya un balde o cubeta con tapa. También se necesitarían aproximadamente 3 kilogramos de hojas de ortiga. Entre ellos también puede agregarse tallos tiernos y toda esa parte que nosotros, las partes de crecimiento que nosotros podamos ver más tiernas, toda esa parte se puede agregar. La parte que es ya leñosa nos va a hacer muy difícil extraer esa parte y también nos va a ser muy difícil picarlo de la forma que más adelante les explicaré que hay que picarlo. Entonces, esas son las partes que utilizaríamos, la parte de las hojas y los brotes más tiernos que puedan encontrar de la planta. Sí, avance, por favor. ¿Cómo sería la preparación de ese extracto de ortiga? Se cortan 1 o 2 plantas de ortiga aproximadamente, dependiendo del tamaño de la planta, ¿verdad? Se extraen todas las hojas y las ramas más tiernas, como antes les mencionaba. Vamos, es muy importante eso, estar bien atento a qué tamaño es la ortiga, porque también hay diferentes tipos de ortiga. Pueden haber plantitas más pequeñas o pueden haber plantas con mucho follaje, ¿verdad? Y que tengan muchas hojas. Sí, hay diferentes tipos de ortiga, pero sin embargo, ya todas tienen propiedades muy importantes, que es lo que necesitamos extraer de esa planta. ¿Qué sigue? Realizar un picado de las hojas y los tallos tiernos. Se coloca una capita de hojas, posteriormente se coloca la melaza encima. Posteriormente se vuelve a repetir el proceso. Se coloca una capa de hojas y una capa de los tallitos tiernos y todo eso. Y así vamos sucesivamente hasta que logremos acabar con todas las hojas y ya se realiza un tapado de ese preparado y se anota en algún lugar visible mediante ya sea un masking, un papelito anotado por ahí en el mismo estañón o rayando el mismo balde, perdón, se raya y se coloca la fecha en que se preparó dicho producto. Esto nos va a permitir tener un control muy eficiente de los días que vamos a almacenarlo, porque esto tiene un proceso de almacenamiento que nos va a permitir esa extracción que antes mencionábamos por el proceso de ósmosis, que nos va a permitir extraer toda esa serie de minerales
y estimulantes del crecimiento que la ortiga tiene, además de ese efecto que antes les mencionaba, que es muy importante para la parte de las garrapatas. Antes les mencioné que tiene un efecto bioestimulante natural por las altas concentraciones que tiene de calcio, de nitrógeno y potasio. Es un efecto muy importante que lo podemos aprovechar en cualquier planta que tengamos en nuestra finca, ya sea los pastos o bien maíz o cualquier otro tipo de planta que nosotros tengamos por ahí. También les mencioné anteriormente que tiene un efecto pesticida, que nos colabora en la parte del control de los hongos y en la parte del control de los ácaros. ¿Cómo puede utilizarse este producto? Se recomienda una utilización del 10%. Sería más o menos en 1 litro de agua aplicaríamos 100 mililitros por litro de agua. Entonces, más o menos de esa forma es que se maneja el asunto de la ortiga en cuanto al uso en bomba para las garrapatas. En cuanto a lo que es el uso para la fertilización, más o menos se habla de un 8% en la fertilización para no tener esos efectos tal vez de una sobreexposición a la alta cantidad de minerales que tiene este producto, ¿verdad? La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de un producto que es muy importante en la parte del uso de las fincas orgánicas. Sin embargo, también tiene muchos usos en la parte de las fincas ganaderas. Es el caldo sulfocálcico. El caldo sulfocálcico es un desparasitante externo de los animales. Más que todo se utiliza para el control de las garrapatas. También, como más adelante le vamos a explicar, él también tiene un componente sólido, que es el resto que queda después de hacer la preparación, que es un componente sólido. Ese componente sólido nos va a servir para el control de enfermedades fúngicas en los animales también. Hola, hola Luis. Bien, como les comentaba, estamos en vivo, entonces estos son problemas técnicos, ahí nos disculpan por favor. Mientras tanto, yo les voy a pasar a compartir cuáles son los materiales para implementar el caldo de sulfocálcico. Vamos a necesitar 20 litros de agua, 1 kilo de ceniza bien cernido. Todos los polvos que aquí los vamos a indicar, todo tiene que estar lo más cernido que se pueda. O sea, que no haya pelotitas o grumos o algo así. Vamos a necesitar, como les decía, 1 kilo de ceniza bien cernida, 1 kilo de cal viva. ¿Cuándo vamos a pedir estas cosas? Por favor, cerciorémonos de que sí nos van a dar lo que estamos solicitando. Es decir, si es el kilo de cal viva, ¿verdad? Entonces, ojalá verificar que diga óxido de calcio. Y en el caso de la flor de azufre, que son 2 kilos lo que tenemos que utilizar en este caso, podemos verificar que sea lo más puro posible, porque a veces hay unas mezclas que traen como un poquito más de relleno. Entonces, lo más puro que se pueda. También hay que utilizar un medio estañón o algún recipiente que se pueda utilizar con calor, una olla vieja o algo que no se vaya a utilizar posteriormente para otra cosa, que no se vaya a necesitar. También una fuente de calor, lo que ustedes quieran, una olla, perdón, una cocina de gas, de leña, lo que ustedes tengan a la mano. Y también recomendamos utilizar una mascarilla y ojalá unos lentes porque, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Esto es con calor, entonces para protegernos.
También necesitamos algo largo, una paleta, un palo, una cuchara bien larga, porque como les digo, esto es muy caliente, entonces para evitar accidentes. Bien, para prepararlo hay que poner a hervir el agua en la fuente de calor, hay que ponerlo a hervir. Sin embargo, hay algo que considerar, incluso con esto que es tan sencillo. Como es tanta agua y tarda tanto tiempo en hervir, a veces las personas se les olvida, se ponen a hacer alguna otra cosa, se les olvida, y cuando se acuerdan ya se ha evaporado muchísima del agua. Entonces hay que volver a agregar agua, hay que volver a esperar a que esto hierva, y entonces lo que hacemos es retrasar totalmente el proceso. Entonces, bueno, estemos pendientes del hervor del agua. Así que el agua ya está hirviendo, entonces hay que agregar el azufre, la ceniza y la cal viva. Esto hay que revolverlo, hay que estarlo revolviendo todo el rato. ¿Cuánto rato hay que revolver? Hasta que la mezcla se torne de color vino, hasta que se torne de color vino. Cuando eso significa que ya está listo. Y algo importante a considerar es que el caldo sulfocálcico tiene como dos fases, está la líquida y la sólida, y ambas se pueden utilizar. Entonces, ¿qué tanto hay que mover la mezcla? Va a depender de si vamos a utilizar más el líquido o la pasta. Entonces, entre más lo revolvamos, menos pasta o menos sedimento va a quedar en el fondo del estañón. Entre menos lo revolvamos, pues más pasta va a quedar en el fondo. Y como les digo, ambos se pueden utilizar. Bueno, Luis, si gusta ya puede continuar. Gracias, muy amables. Disculpe, fueron algunos problemas técnicos que hubo por aquí con el internet. Disculpe, las disculpas del caso, señores. Lo que podemos utilizar con la parte del caldo sulfocálcico, tenemos que, bueno, está la parte sólida que estaba mencionando Lizzy, creo yo. La parte sólida, como les mencioné anteriormente, se utiliza mucho para la parte del control de enfermedades fúngicas. En muchos casos he visto que la parte de los terneros bueno, y algunos animales ya más grandes tienen la situación de que ¿cómo les digo? Les dan hongos o bacterias sobre la piel y que se les cae el pelo. Esta parte se puede controlar muy eficientemente con la ayuda del caldo sulfocálcico, que es la parte sólida. Se revuelve con un poquito de aceite y esa preparación se le puede aplicar en la parte de donde vemos la afectación. Eso nos va a ayudar al control de esos hongos y bacterias que le han afectado al animal. El caldo sulfocálcico trabaja se debe, digamos que se debe mezclar, como le digo, con la parte del aceite y ayuda a convertir los tórsalos y ácaros también. Eso es muy importante. ¿Cuál es el modo de uso con la bomba de espalda? El modo de uso con la bomba de espalda es que se realiza a razón de 2 litros por bomba de espalda de 18 litros. La pasta tiene ese tipo de usos y es muy importante que lo tomemos en cuenta para no desecharla. Vamos a continuar con la parte de el ajo. El ajo es un alimento muy completo en cuanto al contenido de proteínas, minerales, y es un elemento que en la antigüedad se utilizaba mucho como desparasitante natural en los seres humanos. El ajo, por sus propiedades, nos permite utilizarlo de esta forma en la nutrición bovina también, aunque en mayor cantidad, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de la preparación ya del ajo como bioinsumo? Bueno, necesitamos 20 kilogramos de ajo fresco,
o 15 kilogramos de ajo molido y seco. Este es el que ya podemos encontrar en distintos distribuidores comerciales. Podemos encontrar ese tipo de ajo seco. Pero también, como les digo, puede utilizarse el ajo fresco. También necesitamos 15 kilogramos de sal blanca y 25 kilogramos de mineral del uso de su elección, ¿verdad? También necesitamos un carretillo y una pala. Todo esto, como dijo Licia anteriormente, tiene que estar muy, muy, muy bien limpio, digamos, para no traer cosas que nos puedan afectar. Y también necesitamos algunas cubetas de almacenamiento. Puede continuar. Adelante, gracias. La preparación. Bueno, ¿qué hacemos? Dividimos las cabezas de ajo en pequeños, en los dientes, ¿verdad? Se realiza presión sobre cada uno de los dientes de ajo, esto con el fin de lograr liberar en la medida de lo posible toda esa parte de los componentes que tiene ese ajo, que queden presentes y que se impregnen que se liberen de mejor forma, que sean más aprovechables. ¿Qué se realiza también? Un picado para todavía dar ese mayor aprovechamiento que necesitamos de ese producto, de ese ajo que estamos obteniendo. ¿Qué se hace seguidamente? Se combina con sal y se combina también con el mineral en el carretillo mediante el uso de la pala, poco a poco procurando una mezcla bien, lo más uniforme que se pueda tener. Y la preparación se almacena en cubetas. Esta preparación está lista para utilizarla de inmediato. Digamos, no hay necesidad de almacenamiento ni nada para que esta preparación pueda utilizarse. Ahora, ¿cómo es la aplicación? ¿Cómo lo vamos a utilizar ya en la finca? Debido a que tiene un alto contenido de aminoácidos y minerales, además de vitaminas, el ajo posee un fuerte efecto desparasitante. Entonces, esa es el centro del asunto, el centro de lo que estamos estudiando aquí en esta parte. Por todas esas propiedades, el ajo puede utilizarse de esa forma. También nos va a aportar y va a enriquecer ese mineral que estamos dando. Esto se le da a libre consumo a los animales, porque los animales tienden a regular su consumo en el momento que ellos suplen todas sus necesidades, digamos. Al principio puede haber un consumo excesivo que nosotros podríamos llamar o podríamos tildar como excesivo. Sin embargo, conforme se va dando los días y el animal va supliendo todas sus necesidades, él va a obtener o va a tener un consumo menor, va a ir reduciendo su consumo. También el ajo, como les dije anteriormente, que funcionaba para control de los parásitos internos, también funciona para el control de los parásitos externos a un largo plazo también. Sí, es muy importante también que lo tengamos en cuenta. Con el uso prolongado del ajo también se va a tener una menor carga de parásitos externos. Entonces es muy importante que lo tomemos en cuenta y que logremos aprovechar ese conocimiento que se tenía anteriormente y que se usaba. Con la salida de los desparasitantes, como los albendazoles, como todo ese tipo de desparasitantes que son muy buenos, sin embargo, ya a veces afectan un poco lo que es el bolsillo, que es de los principales objetivos de los bioinsumos, lograr encontrar materiales que nos permitan tener ese mayor control de los distintos problemas que nos surgen en la actividad productiva. Entonces el ajo es una opción como desparasitante que nos va a permitir controlar de forma eficiente los parásitos de una manera prolongada y digamos, de forma natural, que no va a afectar en ningún momento al animal. Eso sería de momento, creo yo. La siguiente dice. Bueno, ¿cuáles son algunas consideraciones importantes que debemos de tomar de todos los bioinsumos que hemos visto y todos los que podamos conocer más adelante? Que el uso de los bioinsumos no es es un manejo preventivo y a largo plazo. Digamos, es una cuestión de manejo y una cuestión de insistir en el manejo. Digamos, los microorganismos, el caldo sulfocálcico, cualquier desparasitante de uso natural, como les mencionaba el ajo, pero también existen desparasitantes externos como los hongos entomopatógenos, como todo ese tipo de minerales, de materiales, no van a tener un efecto inmediato o de control curativo o correctivo en los animales o en las plantas.
Sin embargo, van a tener un efecto muy fuerte en el mediano y largo plazo. Sin embargo, no tenemos que tomarlo como una medida que nos va a solucionar el problema de golpe. Entonces, debemos de tener eso muy en cuenta y en dados casos que exista, por ejemplo, una alta incidencia de, por ejemplo, ectoparásitos como las garrapatas, debemos realizar de primero un control tradicional de esas garrapatas, intentar hacer ese control tradicional y después continuar con este control que les estamos mencionando con los bioinsumos, que nos va a ayudar a mantener esos parásitos en raya. Los efectos se ven a largo plazo, como les mencionaba, y se necesita de buenas prácticas culturales, como genética adaptada y un tiempo de recuperación del forraje en el caso de los insumos que se aplican en los forrajes. De momento, esto es lo que tenemos para compartir. Ahora podemos recibir lo que son las preguntas. Les agradecemos de parte de LICI y la Corporación Ganadera toda la atención brindada hasta el momento. Las preguntas, Lizzy, si me ayuda con la parte de las preguntas anteriores, que habían varias, es que con la parte que se desconectó la computadora se me borraron varias, entonces yo creo que usted las tiene presentes. Sí, sí, ya vamos a ver la parte de las preguntas. Sin embargo, yo quería hacer simplemente un cortito comentario en el tiempo de recuperación del forraje. Bueno, en las prácticas culturales que tenemos por acá, tanto en la genética adaptada como en el tiempo de recuperación de los forrajes. Porque si nosotros tenemos una genética que no se adapta a las condiciones ambientales donde nosotros nos vamos a tener, vamos a correr el riesgo, por decirlo de alguna manera, de que se nos enfermen más. Entonces, por ejemplo, si nosotros traemos Holstein y Jersey puro a zonas bajas, es muy probable, la probabilidad es altísima de que sean víctimas, sí o sí, de tórsalos, de garrapatas y de cualquier otro tipo de enfermedad, porque estas no son las condiciones en las que ellos se desarrollan de la mejor manera. Entonces, esto siempre es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Esas son de las primeras barreras si queremos combatir plagas como tórsalos y garrapatas. También el tiempo de recuperación del forraje es muy importante porque si si le damos un tiempo de recuperación adecuado, vamos a cortar los ciclos de vida de, por ejemplo, de la garrapata. Entonces, siempre se recomienda hacerlos bien amplios los tiempos de recuperación para romper los ciclos y esto también, ¿verdad? Va a ser una barrera que no vamos a tener que aplicar nada y como decía Luis, aunque apliquemos bioinsumos o incluso podemos aplicar hasta insumos externos que pueden ser muy eficientes, pero si el manejo que tenemos en finca no es el correcto, esto va a ser un problema de toda la vida. Entonces, ahora sí, voy a continuar con las preguntas. Bien, por aquí en el Zoom están solicitando información sobre las bolas de arcilla para limpiar bebederos. Ok, entonces le voy a comentar rápidamente. Si gustan, también les pueden dejar el correo y les vamos a responder las preguntas, las que no nos di chance de responder porque hay bastantes. Entonces, si gustan, nos dejan por ahí los correos, les podemos responder, les podemos enviar también mucha información que tenemos y la información también, los manuales e incluso esta presentación la vamos a subir en la página de Corfoga para que la puedan revisar por ahí. Para las bolas de arcilla se necesita, ya le voy a pasar la receta, se necesita semolina, 700 gramos de semolina de arroz, 14 kilogramos de suelo arcilloso o bien pues la arcilla, entre 4 y 5 litros de líquido y esto se pasa a mezclar entonces la semolina con la arcilla y se le agrega el líquido, ¿verdad? O sea, el agua que vamos a utilizar para formar esta mezcla es el líquido. Y después esto se deja reposar. Estas cantidades que le estoy indicando se pueden hacer hasta 100 bolitas de arcilla. Entonces, se puede utilizar pues muchísimo en lagos, bebederos, en donde ustedes lo quieran implementar. Esto hay que cubrirlo con periódico y
hay que mantenerlo al sol, se cubre con periódico y se coloca en un lugar donde haya como viento y sol para que se sequen las bolitas. Y hay que también esperar a que se inocule, ¿verdad? Como vimos en la primera diapositiva de M&M sólido, cuando vemos que se inocula de hongo es que ya está blanco, que está cubierto. Y posteriormente, cuando ya vemos que está listo, que ya las bolitas están bien inoculadas, entonces podemos utilizar las bolitas de arcilla. Luego, por aquí también pregunta que si resulta bien el tema de las lombrices para abono líquido o es mejor que los M&M o es lo mismo. Bueno, lo que pasa es que es diferente porque lo que pasa con el abono de las lombrices, ya sea el abono o el lixiviado de las lombrices, es que eso es un fertilizante buenísimo, pero eso es un fertilizante. En el caso del M&M, estamos implementando o incentivando que se utilice para otras cosas, como por ejemplo, control de olores, control de algunas plagas. Sí tiene un efecto de facilitar la incorporación de los minerales, ¿verdad? La absorción la absorción de los minerales por parte de las plantas, pero no es un fertilizante como tal. Preguntan por aquí que si se puede reemplazar la melaza con el jugo de caña en la preparación de los productos. Sí, Luis. Sí, esa parte puede reemplazar la melaza, sí, pero por alcohol, digamos, necesitamos un producto altamente concentrado. En este caso, se utiliza la melaza por precio. Entonces, el jugo de caña no representa un producto de tan alta concentración como la melaza. Entonces, no sería recomendable utilizarlo, digamos, porque no nos va a extraer de la forma tan eficiente que lo realiza la melaza, porque es un producto de muy alto, muy concentrado. Entonces, nos va a extraer esos minerales o esa sustancia que queremos extraer de ese producto, ya sea del bambú o de la ortiga. Entonces es importante la melaza o el alcohol. Entonces son los productos que más se utilizan por ser productos tan concentrados. Ok. Luis, también consultan que si el extracto de ortiga sirve para caballos y para ganado. Para caballos podríamos decir que no he escuchado que lo hayan utilizado, digamos, no me habían consultado la situación con lo de los caballos, porque uno lo que más se enfoca es en la parte de ganadería. Sin embargo, no le veo problema con la situación, nada más tener siempre la observación y tener el cuidado de que el animal ya no vaya a tener ninguna herida ni nada, que le vaya a provocar un dolor y que vaya a poner en peligro la integridad ya sea del aplicador o del mismo caballo, ¿verdad? Entonces es una situación que debemos considerar en lo que es la parte del uso de la ortiga, pero yo diría que la ortiga no habría ningún problema de aplicarla en los equinos, ¿verdad? Ok. Y también consultan que si el caldo sulfocálcico sirve para la plaga del gusano cogollero en retanilla. La plaga del gusano cojollero, y ahí no he escuchado el control con caldo sulfocálcico. Sin embargo, la parte de la ortiga y todo eso, sí he escuchado el control en algunas partes de la parte del salivazo o de esa parte sí lo he escuchado por el gran efecto que tiene en la parte insecticida. Sin embargo, ya podría realizarse la prueba para el gusano cojollero, una pequeña prueba y verse el efecto. Sí, no descartaría que tenga un efecto y por lo menos disminuya la incidencia, eso sí. Pero como mencionamos anteriormente, siempre el uso de los bioinsumos es muy importante, no verlo como algo curativo o de apagar el incendio en el momento, digamos, sino de algo más de uso diario, de uso más ¿cómo se llama? Preventivo. Paulatino, digamos, sí, exacto, más preventivo, exactamente, como Lizy mencionaba. De acuerdo. Y también consulta que si tenemos conocimiento de dónde se puede conseguir el ajo molido y en la cantidad que se recomendó.
Exacto. El ajo molido se puede conseguir, bueno, ya hay minerales que son preparados de esa forma. Bueno, no sé si mencionar casas comerciales, ¿verdad? Pero sí hay preparados que no sé si don Manuel, creo yo que fue el que realizó la pregunta, se puede comunicar con alguno de nosotros. Ya le doy aquí el contacto para que lo anote y pueda comunicarse de manera ya más personal y poder hacerle la recomendación digamos, lograr que él pueda adquirir ese ajo. El número de la Corporación Ganadera al que se puede comunicar conmigo es 8956-5103. Ahí puede comunicarse y aclarar cualquier duda que tenga al respecto y podemos recomendarle los lugares para utilizar ese ajo molido. Digo, para comprar ese ajo molido, perdón. De acuerdo. ¿Mm? Vamos a ver. Por acá nos hacen el comentario de que no se debería considerar el caldo sulfocálcico como un bioinsumo. Lo que pasa es que dentro de los bioinsumos estamos considerando tanto microorganismos, organismos vivos, plantas y minerales. Entonces, por eso es que se cataloga también dentro de los bioinsumos. Pero muy válido el comentario. Sí. Además, el caldo sulfocálcico es dentro de la agricultura orgánica, es aceptado. Entonces, digamos, por eso tiene usted completa razón en el comentario. Sin embargo, digamos, al no ser un organismo vivo, ¿verdad? Sin embargo, la parte de su uso ¿cómo es? Tan constante y que sea un insumo que sea aprobado en la parte de agricultura orgánica nos ha llevado a considerarlo de esa forma. De acuerdo. Por aquí consultan que si podemos afirmar que el costo-beneficio de los bioinsumos podría, vamos a ver. Que si es digamos que si podemos asegurar que la parte del uso de bioinsumos va a ser Sí, más eficiente económicamente. sí, que si el costo-beneficio de utilizar bioinsumos es mayor, aún contemplando la mano de obra y los materiales. Pues efectivamente sí, porque lo que estamos proponiendo es hacerlo de manera preventiva. Entonces, conforme se van controlando las poblaciones de plagas o incluso conforme vamos aumentando la producción al utilizar los bioinsumos, entonces se reduce el uso de productos externos. Y también hay que tomar en consideración que todo esto de los bioinsumos tuvo muchísimo auge en los momentos en los que conseguir insumos externos era prácticamente imposible o carísimo, ¿verdad? Entonces, esta es una gran alternativa para las personas que quisieran trabajar con las cosas que tienen en su propia casa, ¿verdad? Para los que tienen bambú, para los que tienen ortiga, para los que tienen diferentes plantas, porque estas son solo algunos bioinsumos, pero hay montones, como decía Luis, ¿verdad? Hay montones, y entonces, aprovechando lo que se tiene en finca, eso es lo que estamos como incentivando, ¿verdad? No ir a comprar Lizzy, afuera, sino producir adentro. Lizzy, una parte muy importante, tal vez como un ejemplo para terminar de aclarar eso que usted mencionaba, tomemos en cuenta el bambú. El bambú es una planta que tiene una alta concentración de todas las hormonas de crecimiento que antes mencionaba Lizzy. Incluso comercialmente se extraen esas hormonas a partir de plantas como el bambú. Nosotros lo que estamos haciendo es en nuestra casa, en nuestra finca, extraer esa cantidad de hormonas en una concentración sumamente alta. Digamos, entonces nosotros el producto que vamos a aplicar de la bambucina va a tener una concentración superior a casi cualquier producto que se encuentre en el mercado. Entonces, digamos, vamos a tener una opción altamente concentrada que vamos a poder aplicar en nuestro cultivo, digamos, en una cantidad que no, y que posiblemente en el mercado no se va a encontrar esa concentración. Entonces, en esa parte tenemos un beneficio mayor a un menor precio todavía, ¿verdad? Entonces, por ahí tal vez con un ejemplo. Sí, Excelente. También consultan que si en el bioinsumo del ajo también se puede agregar azufre. sufre. Claro que sí, digamos, es que esto es
la aplicación, digamos, del uso del ajo dentro del mineral es como una forma fácil de distribuirlo en el ganado y que él tenga acceso a él todo el tiempo. Y que, como les mencioné anteriormente, que él se autorregule en esa parte. Entonces, muy importante esa parte. El azufre se puede agregar porque muchas veces los productores agregan agregan azufre, perdón, a lo que es el mineral, y para fortalecer ese componente. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con la concentración del ajo en los minerales. Del azufre, perdón, en los minerales, porque el azufre, si la dosis de azufre es muy alta, va a provocar un bloqueo de otros minerales y un bloqueo también de algunas funciones, más que todo las reproductivas, que nos interesan mucho en la actividad ganadera. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte del azufre y la aplicación en los minerales, digamos. Hablamos más o menos, podríamos decir, así a grandes rasgos, que en un saco de 25 kilos de mineral podríamos aplicar tal vez un kilogramo de azufre en en todos los 25 kilogramos de mineral, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una muy pequeña dosis, ¿verdad? Del azufre, que es lo que el bovino tal vez vaya a necesitar. Entonces, por ahí debemos de tener un gran cuidado con esa parte. Excelente. También consultan por aquí, en el caso del caldo sulfocálcico para control de garrapatas, que si esta mezcla se puede utilizar con la bomba convencional, con la que utiliza los productos químicos, y que si la utiliza, ¿verdad? La bomba, ahora, si lo aplico con la bomba de aplicar bioinsumos, esa mezcla se contamina la bomba para posteriores aplicaciones de microorganismos. O sea, como que si utilizo la bomba con la que riego los insumos químicos normales, que si puedo utilizar esa para regar el caldo sulfocálcico. El triple lavado es el que va a hacer la diferencia ahí, nada más. Realiza un triple lavado de ese artículo y ya con eso puede aplicar. Entonces, no se, digamos, no es mucha la complicación al respecto. Digamos, se dice que con un triple lavado ya toda esa parte, y además abriendo las boquillas y toda esta parte para liberar cualquier traza que haya ahí del otro producto anterior. Sí, y en el caso de cuando utilicemos microorganismos vivos, sí es importante, ojalá si se pudiera tener una bomba solo para eso, que no esté contaminado con otros químicos, por lo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Dependiendo del químico que hayamos utilizado, pues nos va a poder afectar muy probablemente en la vida de esos microorganismos. Y luego consultan también qué se puede utilizar para los gabarros. Los gabarros hay, y eso no podría, digamos, profundizar en esa situación es muy complicada. Vamos, los gabarros sí, ya lo que se habla mucho son de prácticas culturales, ya, y ya muy específicas. Entonces, esa pregunta tal vez podríamos aclararla ya vía telefónica, tal vez. Sí, correcto. La forma de desechar los MM activados dañada, color y olor putrefactos, ya que no se recomienda utilizarlos. Bueno, en este caso, pues no es que sea algo tóxico, bueno, dependiendo, ¿verdad?, los microorganismos que estén por ahí, pero lo que pasa o por lo que se dañan es porque entró alguna impureza o entró algún microorganismo de los que no son benéficos, y entonces lo que hicimos fue reproducir microorganismos que más bien nos pueden perjudicar la cosecha o los animales o demás. Entonces, por eso es que no lo deberíamos utilizar si huele como malo o, ¿verdad?, putrefacto. Como les digo, también si entró algún animalito o algo así, entonces por eso es que no hay que utilizarlo. Pues se puede regar en una zona cercana puede ser en un potrero que tal vez no se está utilizando, o,
¿cómo les digo? Como en una zona como de barbecho, una cuestión así, por ahí se puede desechar en las camas, ahí se me fue el nombre, donde se riegan los sobrantes de agroquímicos, Luis. No sé si usted recuerda. Perdón, Que no no le entiendo, recuerdo. no le Las entendí camas, bien la. las camas donde se riegan los agroquímicos, o sea, donde se desechan los líquidos de agroquímicos, eso se Yo, llama cama, bueno, no recuerdo. Pero yo eso se diría que, puede, ¿Mm? diga, perdón, Lizzy. Ujú. No, que si recuerdo el nombre de la cama. No, no, Lizzy, en este momento no, pero yo diría que ¿cómo se llama? Los microorganismos que se le pongan malos o así, eso con enterrarlos en una, digamos, en una parte de la, en algún lugar donde usted no tenga ningún siembro, ninguna cosa así, toda esa parte, esa parte se incorpora al suelo, digamos, no hay ningún problema, no va a suceder nada, ni le va a traer ninguna situación de contaminación a su finca, ni nada de esas cosas. Entonces es nada más de que los mismos microorganismos que en el suelo ya están incorporados hagan su trabajo. Ujú. Ok, luego por aquí Juan José Chacón le responde a la señorita que preguntó por el gusano era el cogollero, creo. Dice Juan José que puede utilizar el bioinsumo que se llama N5. Vamos a ver. Aquí en el chat están colocando información de contactos y otras correos y demás, donde se puede conseguir ajo molido a granel. Entonces, muchísimas gracias. También solicitan que si se puede repetir el número, Luis. Sí, claro. El número es el 8956-5103. Ya lo escribo por aquí en el chat. También preguntan que si se puede utilizar cualquier tipo de bambú. Sí, realmente sí se puede utilizar cualquier tipo de bambú porque lo que se busca es el brote. En el brote, ¿verdad? En la partecita que va creciendo, eso está muy cargado de hormonas de crecimiento. Ah, ujú. Entonces, realmente no tiene ninguna diferencia el tipo de bambú. Tal vez, Lizzy, esta parte del bambú y los brotes, digamos que la alta concentración, imagínense que el bambú es una gramínea. Vamos, el bambú es igual a cualquier pasto. Vamos, y la concentración de esas hormonas de crecimiento es tal que llega a ese crecimiento y en el tiempo que lo logra. Entonces, es tal la concentración de esas hormonas que provoca ese gran crecimiento vegetativo y que todos podemos ver, ¿verdad? Entonces, ténganlo en eso muy en cuenta. De acuerdo. Tal vez usted puede ir leyendo las demás Listo, preguntas mientras voy anotando los correos de las personas que solicitaron la información. listo, claro que sí, Lizy. Yo creo que ya Ya las anoté. deberíamos de finalizar con lo de las preguntas, creo yo ya, porque sí, ya Ya se nos pasó el tiempo. se nos ha extendido un poco. De acuerdo. Ya le digo aquí, hacer un extracto de melaza con nin en lugar de ortiga. Y eso, el nin tiene otras propiedades diferentes a la de la ortiga. Entonces yo diría que mejor es utilizar la parte de la ortiga como mencionamos, digamos, para el fin que mencionamos en la presentación. También vamos a compartirle va a estar en la página oficial de la Corporación Ganadera, en la serie de bibliografía y toda esa parte que podemos ayudarle con eso, para que aclare ese tipo de dudas. La pasta sulfocal sí hay que almacenarla en un lugar que no tenga el contacto de luz, digamos, que sea en una parte oscura, lo podemos almacenar, ya puede ser en una cubeta o así, podemos almacenarlo y con un sello de aire. Eso es muy importante, almacenar esa parte para que no se nos escape nada de esa parte. Entonces se puede almacenar, se dice que hasta por 6 meses. Igualmente, el líquido
del caldo se puede almacenar en envases que no sean transparentes, igualmente porque es fotosensible, entonces se puede almacenar hasta por 6 meses, se ha mencionado. Vamos a ver qué más aquí. El producto natural para el control de parásitos internos, mencionamos el ajo. Mencionamos que es muy importante para el control de parásitos internos, ¿verdad? Entonces, por ahí tal vez ese sería un producto que podríamos recomendarle, que lo recomendamos aplicar en los, ¿cómo se llama? En los minerales para que tenga una mayor disponibilidad para los animales diarios. Garantiza a las nuevas generaciones el manejo regenerativo y la ganadería orgánica. Son las herramientas para salvar el sector agrícola y pecuario. Muy importante el comentario, muchas gracias. El pastoreo dice que son 3 kilos de azufre por 50 kilogramos de sal. Está bien, entonces esa es la parte que lo utiliza aquí la compañera. Algunos de estos baños funcionan para las moscas en los animales. La parte del control de moscas lo mencionó anteriormente Lizzy en la parte de los microorganismos activados. Lo mencionó la parte del control de las moscas, pero en corrales, en todas esas partes, las moscas de ese tipo. No sé si será ese tipo de moscas que está mencionando ahí. Se pueden utilizar los baños también en otros animales como perros, como caballos, también se pueden utilizar lo que es el sulfocálcico. Ahí en la literatura que vamos a tener disponible en la página, ahí vienen una serie de recomendaciones para ese tipo de animales. No tenemos experiencia en la parte de uso del ajo como desparasitante en ovejos y cerdos. Esa parte no tenemos mucha experiencia. La receta de la bambucina, ahí le va a quedar la receta de la bambucina en la página, en la parte de la presentación. Entonces, por eso no se preocupe, ahí le vamos a ayudar con eso. Nos sembré un corte de pasto de corta y a la hora de nacer, lo nace todo bien y así mide como unos 15 centímetros y empieza a sacar. Ya, la parte del uso de la bambucina. Cortar la bambú en luna llena, ya que hay mayor cantidad y liberación de auxinas. Dice que es muy importante, el compañero Juan José Chacón Corrales dice que es muy importante cortar la bambucina en tiempos de luna llena porque ahí le va a liberar mayor cantidad de los productos que mencionamos anteriormente, las hormonas de crecimiento. Y ya sería agradecimientos de parte de todos los asistentes que han mandado aquí y también los correos electrónicos que ya Liz estaba mencionando. De parte de la Corporación Ganadera, debemos agradecerle a cada uno de ustedes su asistencia y haberse quedado hasta este momento, que ya llevamos más o menos 20 minutos, más de 20 minutos respondiendo preguntas. Les agradecemos a los que se han quedado hasta ahora, hasta el final. La Corporación Ganadera es un ente que busca beneficiar y ayudar a todos los ganaderos del país, así que comuníquese con nosotros mediante los números telefónicos y la página web. En las redes sociales de la Corporación Ganadera siempre se anuncian todas las charlas y cualquier tipo de capacitación que se realice a nivel nacional en cualquiera de las regiones. Los invitamos a asistir a cada una de ellas. Estamos para servirles, tanto la compañera Lizzy como mi persona. Entonces, cualquier duda o consulta, los números de teléfono anteriormente los dimos. No sé si Lizzy, usted les comparte el número de teléfono suyo del trabajo, tal vez para que cualquier cosa se comunique con usted por cualquier duda. Sí, claro. Bueno, yo trabajo particularmente en la región de Guapiles, entonces algunos sí los conozco de los que estuvieron escribiendo. Muchas gracias. Muchas gracias al compañero que escribió de la cama biológica. Gracias. Ahí es donde se pueden depositar en los líquido que no podemos utilizar. Los podemos desechar en la cama biológica. Y mi número sería el 8824-6541. 8824-6541.
Y pues claro que en lo que les pueda ayudar, con muchísimo gusto, con las dudas, aquí tengo los correos y les vamos a pasar la información. Y como bien dijo Luis, también vamos a subir tanto la grabación como los manuales a la página para que ingresen. Por aquí está en esta diapositiva toda la información de la Corporación Ganadera. Agradecerles y muy buena tarde a todos. Muy buenas noches, perdón. Gracias, hasta luego, que estén muy bien. Buenas noches.